Bienvenidos el día de hoy a otro video sobre cosas de esoterismo en forma práctica. Este día vamos a hablar de los mazos para leer oráculos. Los invito a verlo. ¿Qué son los mazos? A lo largo del tiempo en que he estado relacionado con oráculos, me he encontrado con dos cosas en varios países, incluso en los Estados Unidos. Varias gente me dice de que los mazos no pueden ser comprados, y eso no es cierto. Todos los mazos que yo tengo, quizás uno o dos me los han regalado, el resto han sido comprados por mí, así que eso no le cambia en nada el que tenga efectividad leerlo. Y no digamos los del normal, que son los que yo leo normalmente, todos esos han sido comprados, incluso muchos son ediciones limitadas que poco uso para leer, pero ahí están porque me gusta coleccionarlos y admiro el arte. Ok, luego, muchas personas he encontrado que se pelean entre sí, quizás no tan fuerte, pero figurativamente se pelean, porque se encuentran con cosas como que unos son partidarios del mazo Waite-Smith y otros son partidarios del Marsella. El mazo Waite-Smith, aquí lo tienen, es este, ¿verdad? El más conocido. Y el Marsella, uno de tantos, es esto. Es este, ¿verdad? Entonces, a mí me parece una discusión un poco banal, puesto que cualquiera puede leer utilizando cualquier mazo, así sea de gatitos, de Hello Kitty, de gomitas o estos. Lo importante es la lectura y lo importante es que la persona que lea el oráculo determinado tenga experiencia en esto. Y así también dejamos un poco atrás lo que es el mazo de Thoth, el de Aleister Crowley. Mucha gente le tiene miedo a este mazo, mucha gente le critica este mazo porque no lo conoce, y el estilo y todo es otra cosa, pero es así. Así como hay versiones del Waite-Smith que no tienen los colores originales, y eso hace que mucha gente se aleje de esas versiones. Por ejemplo, el albano, los colores son diferentes. Incluso hay una versión psicodélica de este mazo a la venta actualmente, y bueno, si eso les gusta pueden leer con ese. Y del Marsella no digamos, incluso hay Marsellas que son de colores completamente diferentes, como es el tarot español de Fournier, que es el mismo Marsella pero con otros colores, así como diferentes tipos de mazos Marsella tienen colores diferentes, que el pantalón es diferente, que la bota es diferente de algún personaje, que el fondo es más oscuro, el fondo menos claro, lo que sea, pero son diferentes. Entonces la primera conclusión es de que el mazo puede ser el que uno quiera, siempre y cuando tenga la experiencia para leerlo. No importa qué imágenes tenga, lo importante es la habilidad del lector. Y lo segundo, una persona puede leer diferentes mazos del Marsella, el Thoth, el Raider. A diferencia de otros oráculos que son un sistema, el tarot no es solo un sistema, sino que también los colores, las posiciones, incluso en los arcanos menores, que como ustedes saben, en los arcanos menores del Marsella no hay personajes, solamente están las imágenes de qué quieren decir. Yo considero que es otro sistema diferente de leer, y que probablemente incluso hasta las llamadas florituras o flores que están ahí acompañando tienen un significado para las personas que son muy buenas en leer esto. Si uno lee libros de Enrique Enríquez o de personas como Joab Bendou, va a encontrar significados que normalmente no los lee las personas que leen Marsella. Así como también podemos encontrar libros como los de Camel Elías, que son bastante oxigéneros y bastante buenos, por lo menos me ayudaron para familiarizarse más con el Marsella, que son completamente diferentes. Entonces, yo siento que tal vez estos mazos es el mismo tarot, pero el sistema es diferente para leerlo, ya que, por ejemplo, recordemos que en el sistema de Thoth, la mayoría de imágenes tienen que ver
con los colores, no tienen personajes también en los arcanos menores, pero sin embargo podemos ver que hay personajes realmente, porque muchos de estos tienen los personajes detrás o en alguna forma solapada y tienen muchos significados. A mí particularmente realmente me costó mucho, digamos, tener cierta familiaridad con este mazo, y me parece que para meditación es mucho mejor, pero sin embargo si la gente lee con pues va a tener significados y capas de significado completamente diferentes. En cambio el Rider Smith con los personajes, con las imágenes, con los colores, es mucho más fácil de leer, y por lo menos yo, pues en el momento que leía tarot para las personas, usaba o usaba otro que se llama Celtic o Celtic, como se pronuncia correctamente, Dragon, de DJ Conway. Ese mazo, la diferencia es que no tiene reversas y las imágenes son de la cultura celta. Me sentí muy familiarizado con él debido a que a mí me gusta la cultura celta, y a mí también me gusta, digamos, leer ese mazo porque no tiene reversos, pero la gente que lee reversos, perfecto, yo no estoy en contra de eso. Entonces, segunda conclusión, cada mazo de los 3 sistemas grandes, y eso que no he incluido aquí el egipcio hay 2 vertientes, que es una que se parece sucedánea, digamos, del Wade Smith o del Marsella, y la otra que es puramente el sistema de Taylor, que es completamente diferente, pero podríamos incluirlo tal vez en otro video. Pero particularmente estos 3 sistemas de tarot, creo que la persona debería, o sugiero, mi opinión personal, no es una imposición, que debería especializarse en uno de estos sistemas, aunque esté leyendo tarot. Ahora bien, la tercera cosa, el arcanos mayores y arcanos menores. Hay gente que yo he conocido, como 3 o 4 personas, que solo leen con arcanos mayores, así como hay gente que incluye todo el mazo. Por lo menos yo particularmente nunca he leído solo con arcanos menores o solo con arcanos mayores. En general se tiende a pensar que los arcanos mayores son de temas importantes en nuestra vida, temas más complejos, y los arcanos menores son para temas menos complejos. Entonces, para las personas que leen solo con arcanos mayores, incluso hay mazos de Luis Carabeo que solo tienen arcanos mayores, perfecto, a ellos les funciona ese sistema, no creo que sea criticable, sino que tal vez uno puede aprender un poco más de estas personas y entender por qué es que lo hace. Luego, tercera conclusión, si lee con arcanos menores o sin arcanos menores, las lecturas pueden ser igual de profundas o incluso a veces más profundas, así que tampoco es criticable. Y otra cosa, el tipo de mazo en sí. Por ejemplo, hay una versión de este Wade Smith que es dorada, y hay gente que le encanta ese tipo de mazos. Por ejemplo, hay un mazo llamado Nefertiti que es también dorado. Hay otras versiones del Marsella en dorado también, en Rider White, y que las personas tienden a comprarlos y a leer con ellos. Particularmente yo tengo varios mazos dorados, entre ellos el Clint, el Nefertiti, también tengo una copia del Rider Waite, porque así se llama ese, dorado, no solo Wade Smith, y me parece que es un poco, me distrae bastante para leer, entonces no me gustan para leer. Prefiero un mazo más tradicional como este, o sencillamente mi mazo que ha sido el de guerra desde hace como 30 años, que es el Celtic Dragon. Entonces, eso es cuestión de gustos. Pero una vez me encontré a una persona en una librería, no voy a decir en qué país, pero me dijo, no, señor, usted está equivocado, porque para leer está bien, tiene que tener un mazo dorado y un mazo normal. El dorado es para ciertas lecturas especiales, y le pregunté yo cuáles son las lecturas especiales, y me dijo, depende del cliente. No sé qué opinarán ustedes de eso, pero yo no estoy muy de acuerdo. Uno puede leerle a cualquier persona con cualquier mazo, la verdad. Así que no importa el mazo, si es el más caro, el más barato, el dorado, el que no es dorado, incluso
si es copia o es original, puesto que del Waite-Smith hay miles de copias que no son aprobadas, originales, con licencia o como le quieran llamar. Y actualmente hay muchos mazos que no son estos tres, que también se encuentran muchas copias, ¿verdad? E incluso hasta en Amazon. Entonces, no importa, si uno compró un mazo Marsella hecho en Colombia o hecho en Argentina o hecho en Estados Unidos, no importa, si la cuestión es aprender bien el sistema, el mazo en sí, si es dorado o no es dorado, no hay problema. Y por último, los colores. Los colores para la mayoría de personas que estudiamos un poquito más allá de las lecturas, nos damos cuenta que los colores tienen mucho que ver. Por ejemplo, a nivel de la Golden Dawn se hablaba mucho de la coloración, de los colores base, de los colores que significan esto, lo otro. Y recuérdense que en mi taller de Golden Dawn hablaba de que no existía un mazo como tal, sino que se creaba. La persona tenía que dibujar las cosas y colorearlo de acuerdo a las instrucciones. Entonces, digamos que Arthur Waite en cierta forma tomó esos colores y los trasladó a su mazo Waite-Smith, que Pamela Conan lo hizo así, pero también en el mazo TOTS se ocupó alguna de esta colorimetría, aunque aquí en mi opinión personal no es tanto el color, sino más las imágenes en sí, y que tiene mucho que ver con las deidades egipcias y otro tipo de cosas. Además que el estilo que le puso la pintora es bastante interesante. Y a mí más me llama la atención porque yo pasé como 2 años dándole duro a este mazo hasta que lo entendiera. Y creo que no sé nada, la verdad. No me atrevería a hacer lecturas con él, pero me pareció interesante y quería conocerlo. Particularmente los libros digamos, de Tarosophy, de Tarot Association, de Marcus Katz, dan mucha importancia a cierto tipo de lecturas y los colores y demás. Aunque hay libros muy prácticos como el de Fibic, que es una guía práctica para aprender a leer el mazo TOTS, que me parece también bastante buena. Yo creo que ni muy ni tan ni si uno quiere empezar con este mazo podría irse con una guía básica como la de Fibic, o bien podría irse con el otro, pero son 3 libros, es más complicado y todo, pero creo que puede ir por grados y la verdad puede ir evolucionando y puede aprendiendo nuevas formas de leer. Y voy a terminar este video diciendo que hay gente como yo, me incluyo, que incluimos cosas de cábala y de conocimientos egipcios que normalmente no están asociados per se al mazo de tarot, pero que debido a los autores ocultistas del siglo XIX se comenzó a dar estas capas de significado. Me parece a mí que estas capas de significado son bastante interesantes y aportan mucho a las lecturas, puesto que hasta con astrología o con numerología se puede incluir. Y es por esto que si alguien quiere involucrarse mucho, ya saben que yo les recomiendo los libros de Tarosophy, que los he incluso revisado en varios videos, así como también les llamaría mucho a estudiar cábala, aunque sea solo por el interés de ver qué relación tiene con el tarot. Y en eso hay varios libros muy buenos que están, por ejemplo, estos mismos libros que les estoy mencionando, y hay un libro que se llama Tarot y Cábala de Samael Weber, que no es mi autor favorito, pero puede servirles también. Y entonces en la próxima vamos a hablar acerca del mazo egipcio y de otros mazos. Por de pronto lo dejo acá. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Muchas gracias por haber llegado al final del video. Les invito a suscribirse y a darle like.